que no después quieran ver. Bueno, les doy la bienvenida a todos en nombre de la Escala de Caseros, Escuela de Música. Quiero, en principio, bueno, pedirles un fuerte aplauso para el maestro Daniel Calvo. Ya saben todo lo que dice ahí, doctor del CONICET y todas esas historias, así que... y sobre todo, lo más importante, que es alumno de la Escala. Claro. Y bueno, nos va a estar charlando un poquitito acerca de, bueno, sobre todo de algo que él sabe mucho, o sea, se está dedicando a hacer este tipo de investigaciones. Estabas escribiendo un libro, Dani, también con esta temática. Estoy en eso, sí. Y bueno, nos va a hablar un poquitito, como dice el folleto, de la música y nuestro cerebro. Vamos a hacer, como esto es una cuenta de Zoom de estas gratuitas, se va a cortar, así que lo que vamos a hacer es, en el momento que se esté cortando, cortaremos, abriremos de vuelta la sesión y volveremos a entrar. En principio vamos a tener dos momentos expositivos en el que Dani va a hablar un poco y después compartiremos algunas preguntas y después haremos otro momento de exposición y nuevamente algunas preguntas. Para todo aquel que por ahí tenga alguna duda puntual o alguna consulta o algo que quiere decir, bueno, usemos el chat del Zoom y Dani lo va a ir relojeando ahí y si por ahí cree que por ahí está bueno aclarar en ese momento, lo aclarará, y si no, bueno, lo aclararemos después en el momento de las preguntas que se abrirá después de la exposición. Así que bueno, recuerden, cuando se corte esta reunión, vamos a volver a entrar a la misma reunión, o sea, con los mismos datos, así que yo lo voy a volver a abrir. Así que bueno, sin más, los dejo con Dani, ¿sí? Bueno, gracias Martín. Buenas tardes a todos. Gracias por mostrarse interesados en esta charla. Es la tercera vez, yo creo que me invitan a la Escala, así que yo creo que les debe haber gustado, porque si no, no reincidirían. Así que eso me agrada. Eh, yo lo que hice fue, en esta charla en particular, la dividí en tres segmentos. Uno cortito, que es introductorio, para contarles un poco de qué se trata la disciplina de investigación donde yo me muevo para hacer los estudios. El segundo segmento está centrado más que nada en la evolución de la música en la especie humana. Y el tercero y último tiene un poco que ver con la percepción de la música y cómo las neurociencias están de manera bastante firme y desde hace bastante tiempo desagregando todos los fenómenos mentales que subyacen a la experiencia musical. Así que obviamente yo tomé algunos ejemplos a título de divulgación, ¿no? No es que voy a presentar cosas como si fuera una charla científica, sino una charla de divulgación, sobre todo para músicos, ¿no? Que es mi interés, divulgar esto en los ambientes académicos de música y en colegios y en instituciones dedicadas a la música. Entonces, el título que yo voy a compartir la pantalla, díganme ustedes si todos tienen acceso. ¿Está ok ahí? Bueno, yo no escucho, están todos silenciados. Sí, Dani, se ve. Perfecto, perfecto. Entonces, el título que le puse a la charla es un poco un juego de palabras que vamos a ir desentrañando durante la charla de qué se trata el cuerpo y el alma para un neurocientífico, ¿no? Entonces acudí al clásico de los años 30 que tanto amamos, ¿no? Antes que nada, les quiero contar que yo soy investigador del CONICET y que trabajo en este instituto que se ve acá en esta foto, que está en el predio de la Ciudad Universitaria, que es un instituto del CONICET que tiene doble afiliación con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde dirijo un laboratorio de investigaciones en neurociencias. Entonces, hay un montón de disciplinas que investigan sobre temas relacionados con la música. Digamos que la musicología sería la que engloba la mayor parte de
de las áreas de estudio, pero el tema es que como en cualquier disciplina científica, el paso del tiempo hace que la vastedad de los conocimientos y de las aproximaciones de estudio lo hacen inmanejable como área, entonces se van desagregando subdisciplinas. Es decir, se forman sociedades científicas o sociedades de estudio que se enfocan un poco más en algunos problemas y dejan de lado otros porque si no la cosa se hace inmanejable. Yo listé ahí las áreas que son más activas, donde hay, por ejemplo, revistas de divulgación o congresos de las disciplinas. Y como ven, hay de todo. Hay filosofía, matemática, física, sociología, acústica, biomusicología, bueno, miles de disciplinas. En particular, la que me convoca a mí y el ámbito de estudio en donde nosotros nos sentimos representados es un área relacionada con las neurociencias que se llama neurociencias cognitivas de la música. A partir de los años 80, fines de los 80, principios de los 90, hubo un hecho que es el principal motivo por el cual ustedes han asistido a esta moda que hubo de divulgación y esta especie de catarata de información relacionada con las neurociencias en los diarios, en los noticieros y demás. Eso tiene que ver con que en los años 90, a principios de los 90, se popularizaron, entre comillas, se hicieron masivas la utilización de técnicas de imágenes cerebrales que permitió que se pueda mapear el cerebro mientras las cosas ocurren. Cosa que antes de la resonancia magnética funcional se podían hacer tomografías y una serie de estudios que simplemente sacaban fotos del cerebro pero no tomaban imágenes del cerebro funcionando. A partir de la revolución de las imágenes cerebrales se comenzaron a reescribir los trabajos y a reanalizar los procesos mentales. Entonces yo aquí en esta pantalla les muestro que las neurociencias cognitivas de la música son una disciplina científica con todas las letras. Esto ustedes me lo van a creer, pero yo para mostrar estas charlas en el ámbito científico tengo que convencer a los científicos de que la música es un objeto que vale la pena analizar, porque podría ser tomado como un divertimento más que como una disciplina científica formal. Fíjense que esta disciplina tiene referentes que publican en las mejores revistas de investigación del mundo y hay sociedades enteras dedicadas a estos estudios, como la Sociedad de Neurociencias de Estados Unidos, que funciona como si fuera la mundial y que tiene un capítulo de música, la Sociedad de la Percepción y la Cognición, que tiene otro capítulo de música, y en Europa también hay sociedades y hay relaciones, hay individuos en Argentina que están relacionados con estas sociedades, pero en Argentina no hay una sociedad de neurociencias cognitivas de la música por el momento. Pero, ¿qué es cognitivo, no? Porque yo les hablo de las neurociencias cognitivas, definamos qué es la cognición primero, antes que nada. Fíjense que el cerebro, o sea, nosotros como individuos, como sujetos, somos capaces de, a través de nuestros sentidos y de sentidos internos, somos capaces de percibir, de prestar atención, de comprender las cosas que suceden alrededor, de memorizar, aprender procedimientos, por ejemplo, de hablar o de evolucionar nuestro lenguaje. Podemos realizar operaciones matemáticas. Todas estas operaciones cerebrales en conjunto se denominan cognición. El acto en que el sujeto conoce la realidad y aprende. Entonces, dentro de lo que son las neurociencias cognitivas de la música, hay un montón de áreas. Yo les dije que elegí apenas unos ejemplos para divulgar, pero las áreas más activas de investigación están representadas por estos capítulos. ¿Cómo se procesa la música en el cerebro? Es decir, imágenes cerebrales para ver cuáles son los sustratos neuronales, es decir, las neuronas que se activan durante la experiencia musical.
cómo se memoriza y cómo se ejecuta la música también es un capítulo. Uno de los capítulos más importantes es el de la emoción. Hay mucha gente que estudia los circuitos de la... Vamos a ver un ejemplo de esto después. Los circuitos cerebrales en donde se procesa la emoción, así como la emoción musical como otras emociones, ¿no? Luego tenemos estudios de plasticidad neuronal, cómo se transforma nuestro cerebro durante el entrenamiento. Después hay todo un área que se estudian cuestiones neurológicas, enfermedades o condiciones particulares, como ciertas condiciones que se llaman amusias congénitas, que serían parecidas a la afasia, estas dificultades que pueden ocurrir en el habla, pero que son específicas de la música. Y después eventos que pueden ocurrir después de tener una ACV o de tener una enfermedad neurodegenerativa, cómo impacta en el cerebro y cómo impacta sobre la cognición musical. Por último, tenemos dos áreas muy activas y muy fuertes en esta disciplina, que son la evolución de la música, del cual vamos a citar algunos ejemplos, la evolución de la musicalidad más que de la música, es decir, las capacidades musicales que tiene nuestra especie, y un área de educación musical, es decir, cómo la música puede ayudar a mejorar la educación general. Eso es a grandes rasgos. Volviendo al juego de palabras que yo les planteé en el título, esto es una definición que yo traje, se me ocurrió ponerla por el título que elegí para la charla, ¿no? Uno de los problemas que siempre tuvo el estudio del cerebro y el estudio de la conducta y de la mente es que las definiciones siempre están teñidas de la orientación filosófica que sigue el que escribe las definiciones. Si nosotros vamos a los diccionarios, muchas de las definiciones que vamos a encontrar, fíjense que con el cuerpo no hay problema. El cuerpo es un conjunto de sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo. En eso todos los diccionarios van a decir lo mismo. Pero cuando hablamos de alma o mente, todas las definiciones dependen de si es la Real Academia Española, el diccionario de Oxford, el de Cambridge, el de Collins. Todos los diccionarios tienen definiciones que se parecen pero que no son iguales. Y el principal problema que aparece es que se habla de cosas que son inmateriales, como principio que da forma y organiza el dinamismo, la parte espiritual de una persona, inmaterial. Pero hay otros que dicen que no es física, por ejemplo, dice el de Cambridge, ¿no? Que el alma es la parte de una persona que no es física, pero que experimenta sentimientos y emociones profundas. En cambio, otros diccionarios entran en contradicciones tales como que es una esencia inmaterial, el alma, pero después dice que es un principio espiritual corporizado, entonces no se sabe si es material o no es material. Esto tiene que ver con una perspectiva que se denomina dualista, es decir, si mente y cerebro son dos cosas distintas o son la misma cosa. Fíjense que uno busca mente y es una cosa parecida, el problema es parecido. Potencia intelectual del alma. ¿Qué es la potencia intelectual del alma? Si no definimos alma, ¿no? Entonces, para resumir toda esta ensalada, yo lo que hice fue contarles, sentar una posición respecto de nuestra investigación y de las neurociencias actuales, donde se basan las neurociencias cognitivas de la música, las neurociencias en general, se basan en una filosofía que inaugura Tales de Mileto allá lejos y hace tiempo, que tiene que ver con que el universo y el mundo se explican mediante teorías e hipótesis naturalistas. Es decir, las especulaciones científicas tienen que ver con lo concreto, con lo material y con el mundo natural. Una tradición o perspectiva que siguen un montón de referentes en filosofía y en ciencia, y que de los últimos exponentes que hubo en el siglo XX podríamos citar a Bertrand Russell, por ejemplo, ¿no? En donde la filosofía científica que él predicaba era tratar de aplicar toda la lógica. Él era un matemático, ¿no? Pero estaba muy interesado en problemas como el problema mente-cuerpo y la existencia del mundo físico. Entonces,
Esa es la tradición en la cual se mueven las neurociencias actuales. Es decir, es un área que podemos describir como monista, es decir, monista en el sentido que no es dualista. No hay una mente y un cerebro, sino que son la misma cosa. Es un órgano que es capaz de pensar, que es físico, y los problemas mentales son problemas que pueden describirse desde la física, desde la biología y desde las ciencias naturales. Bueno, entonces, la última cosa que digo en esta introducción respecto de lo que son las neurociencias actuales es que también se basa en la lógica de la investigación acuñada o perseguida por Karl Popper, que era un filósofo que, como ven en esta frase de él, dice que el hombre de ciencia no lo caracteriza la posesión de conocimiento o de verdades irrefutables, sino la búsqueda incesante de la verdad. ¿En qué se basa esa frase? En que los hechos y las teorías científicas para Popper son verdades que son provisorias, porque uno siempre puede encontrar una teoría que la rebata, ¿no? que la dé por tierra esa teoría. Entonces él no cree en verdades fundamentales que son perennes, sino que él lo que piensa es que las teorías muy fuertes son cada vez más fuertes cuando no se pueden encontrar experimentos o experiencias que refuten esa teoría. Entonces nuestra ciencia está basada en esta lógica científica, esta lógica filosófica. Esto es para aclarar porque hay muchas otras perspectivas. Obviamente un budista va a pensar completamente distinto que una persona que pertenece a la sociedad de neurocientíficos. Y de acuerdo a Popper, todos pueden tener una parte de la verdad, ¿no? Pero la verdad que nos guía a nosotros son la verdad que se puede refutar o no refutar, que se pueden hacer experimentos para construir una teoría sólida. Volviendo al tema de la música, fíjense que una cosa de Martín es que yo en pantalla completa, ahí lo encontré, el chat, había perdido el chat en pantalla completa, estaba perfecto. Volviendo al tema de la música, fíjense que desde Grecia para acá hay infinitos filósofos, pensadores y demás que se ocuparon de la música y que muchos de ellos publicaron escritos, ¿no? Yo en esta charla me voy a detener solamente en cuestiones ligadas a la biología y a la filosofía que acabo de describir, ¿no? Digamos que Descartes, Darwin, fueron los primeros que empezaron a pensar en esto como una cosa física. Por más que Descartes era dualista, pensaba que la mente era distinta, que no era parte del cuerpo, sino que era una entidad espiritual. Él fue uno de los primeros que escribió este compendio, una especie de tratado sobre la música, en donde básicamente lo que más le interesaba eran los aspectos de la consonancia y de la disonancia, tratar de explicarlos. Después vamos a ver en el transcurso de la charla que no era un problema sencillo porque aún hasta hoy hay hipótesis contradictorias respecto de la consonancia y la disonancia. La cuestión es que Darwin fue el primero que dijo, bueno, quizás la música tenga una función biológica, porque básicamente su visión de la naturaleza y su interpretación de los hechos era que había un montón de especies que se comunicaban con cosas que parecía ser música. Ahora bien, es interesante que la primera persona que se le ocurre pensar en términos biológicos sobre la música es una persona que se describía a músico, sordo a la música, no podía comprenderla. Es más, tiene escritos donde dice envidiar a aquellos que conseguían emocionarse con la música. Y como vamos a ver, esta condición es una condición que es relativamente común. Es decir, hay más amúsicos que sordos, por ejemplo, en la población. Gente que tiene dificultades para entender la música, comprenderla, percibirla. Amúsico es algún tipo de dificultad, no 100% de dificultad, ¿no? Y después, filósofos como Nietzsche, Schopenhauer, un montón de tipos se han sentado a escribir sobre la música.
Einstein, por ejemplo, era violinista y era muy interesado en la música y tiene algunos escritos, ¿no?, muy sustanciales respecto de lo que vamos a ver en esta charla. Y en la actualidad hay una serie de tipos que vamos a ir citando oportunamente. En 1890, por ejemplo, hubo un fisiólogo alemán que fue el tipo que sentó las bases de la percepción auditiva, que se llama von Helmholtz. Este tipo escribió un tratado que hasta el día de hoy es el tratado sobre fisiología auditiva, ¿no? En tanto, al primer tema que vamos a desarrollar, tiene bastante importancia la figura de Darwin y la teoría de la selección natural. Como todos ustedes saben, Darwin escribió 2 libros fundamentales en la biología y podría decirse que Darwin es a la biología lo que quizás, ¿quién podríamos decir? Copérnico, Galileo, Kepler, cuando ellos imaginaron cómo era el sistema solar y sacaron entre ellos, a lo largo de la historia, sacaron a la Tierra como el centro y pusieron al Sol, fue un paradigma que cambió la percepción del mundo. Eso es más o menos el impacto que tuvo Darwin en la biología, porque Darwin lo que hizo fue sacar al ser humano del centro de la vida natural y concebir la naturaleza como un todo que evolucionaba. Entonces, él y sus seguidores consiguieron, de alguna manera, reinterpretar el mundo en términos de evolución y selección natural de las especies, ¿no? En ese contexto, Darwin lo que interpretó es que la música es una de las primeras interpretaciones biológicas de la música, y es que así como otras especies tenían rituales sexuales de atracción, la música podía haber sido el resultado de una selección que básicamente era un protolenguaje, una especie de canto o de rutinas que lo que perseguían era la reproducción de la especie. Eso vamos a ver que no es tan así, puede que tenga cierto impacto, pero a nivel poblacional no hay, verdaderamente no hay razones científicas para creer que, por ejemplo, que los músicos se reproducen más que los que no son músicos, ¿no? Pero lo cierto es que inauguró, con esa pregunta, inauguró una temática en un área en la cual estaba ausente. Cuando Darwin habla de la música en la naturaleza... Dani, perdón, sí. Se va a cortar en menos de un minuto. Cortemos ahora. Dale, cortemos acá y retomamos. No queda nada pendiente. Como les dije, cierro y volvemos a entrar a la misma reunión, ¿sí? Perfecto. Listo.